vamos a estudiar la oración del rey Salomón. El rey Salomón. Él era un hombre muy famoso. Vamos a estar en los libros de Segundo de Crónicas y Primera de Reyes. Segundo de Crónicas, Primera de Reyes, varias citas que voy a estar dando. El versículo que yo he ¿Dónde está? Ah, ya. ya, ok. Ya escucharon voy a repetir el versículo por si acaso. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Salomón era el 10º hijo del rey David y el segundo hijo de Betsabé. Estudiamos Betsabé. Él llegó a ser el tercer rey de Israel y él reinaba sobre Israel por 40 años. El pueblo de Israel lo llamó el amado del Señor, porque de veras Salomón era el amado del Señor. Está en 2 de Samuel el capítulo 5 y el capítulo 12. Y otra cosa que quiero dar mucha énfasis, Salomón amaba muchísimo a Dios. Bueno, su nombre quiere decir hombre de paz y su nombre, él empezó con otro nombre que le había dado el profeta Natán, pero su padre David y su madre Betsabé lo cambió a Salomón, que quiere decir hombre de paz, que es verdad, él era hombre de paz. David era un guerrero, él era el padre, pero Salomón era un hombre de paz. Y es interesante que este nombre, Salomón, nunca fue dado a otro hombre de Israel, porque ellos consideraron que este nombre, Salomón, era un nombre sagrado y un nombre tan especial que fue dado a Salomón de Dios y que Dios le dio tanta sabiduría y tantos dones y talentos. Es verdad que Salomón era hombre muy especial en los ojos de Dios. Nunca había otro hombre como él. Es evidente que su madre, Betsabé, y el profeta Natán tenían mucha influencia en la vida de Salomón. Lo enseñaron, esos dos, su madre y Natán, enseñaron a Salomón. Él tenía fama de tener más sabiduría que cualquier persona que jamás había vivido. Él construyó el gran templo en honor de Dios. Él era un poeta y era un líder nacional y era un rey. Siendo que él era el último hijo del rey David, no era común que él llegara a ser rey, pero él fue escogido por Dios. La ley dijo que el primer hijo, el primogénito, debe seguir David como rey, pero Dios escogió a Salomón. Salomón escribió los libros del Antiguo Testamento. Él escribió Cantares, Eclesiastés y Proverbios. Cuando él llegó a ser rey de Israel, él buscaba a Dios en todo. Él se dio cuenta que no podía reinar sin la ayuda de Dios. Y este dato es muy importante. Y para mí fue, en sus primeros años, él fue un buen ejemplo para nosotros, que él no hacía nada sin la ayuda de Dios. No, se dice que cuando él empezó a reinar tenía 15 años, 15 años, y estaba totalmente dedicado al Señor. Yo no puedo creer que un jovencito de 15 años es capaz de reinar sobre una nación tan grande. Pero vamos a ver que más tarde en su vida, él cambió. Bueno, vamos a ver la oración de Salomón. Él oraba mucho y esta oración es una oración especial en que cuando él fue escogido como rey, muy poco después, él oró esta oración.
Él era un joven humilde, muy enamorado con Dios. Él estaba listo a obedecerle a Dios en todo, en todo. No hizo nada sin consultar con Dios. Y él hizo todo para el pueblo de Israel. Pero vamos a ver su vida, un poquito más de su vida. Bueno, la oración de él se encuentra, hay dos citas en la palabra de Dios donde está esta misma oración. Está en Primera de Crónicas 1, 7 al 12, Primera de Crónicas 7 al 12 y Primera de Reyes, el capítulo 3, los versículos 5 a 9. Primera de Reyes 3, 5 a 9. Dos citas de esta misma oración. Bueno, una pregunta, ¿qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría yo si Dios nos pidiera, mi amor, mi hija, dime cualquier cosa que quieres y te lo doy? No importa qué es, cualquier cosa, grande, pequeño, lo que sea, te lo voy a dar. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Vamos a pedir dinero para pagar lo que debemos, para comprar casa? ¿Vamos a pedir éxito en la vida? ¿Algo para los hijos? ¿O que les sane de una enfermedad? ¿Carro nuevo? Ah, no. Usted dice, no, no, pero Dios no nos pide esto. Pero Él nos provee, ¿verdad? Pero en Primera de Crónicas 1:7 en adelante dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te di. Ese está en Segundo de Crónicas 1:7. Salomón acaba de ser escogido por Dios para ser rey de Israel. Él iba a tomar el lugar de su rey, de su padre, David. Y él pidió algo. Bueno, en Segundo de Crónicas 1:7 al 10 vemos la oración de Salomón. Era lo que él pidió de Dios. Y déjame, yo lo voy a leer. Segundo de Crónicas 1:7 al 10. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres que yo te di. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Salomón sabía que él solo no podía reinar sobre este gran pueblo sin la ayuda de Dios. Y esta oración es corta, pero pide algo muy especial de Dios. Él, como dijo, él tenía la ayuda, él necesitaba y sabía que yo necesito la ayuda de Dios para reinar este pueblo tan grande. Y él menciona varias veces la cantidad de gente en Israel. También pidió ciencia, que es conocimiento de todas las cosas, que es una parte de la sabiduría. Él pidió una mente de entendimiento para poder gobernar bien y para distinguir lo malo de lo bueno. Nadie podrá hacer ese trabajo solo. Y todo es parte de la sabiduría. Entendimiento es parte de la sabiduría para analizar las cosas y llegar a una conclusión que agrada a Dios. Nadie podría hacer ese trabajo solo. Él está diciendo, él dijo, Dios, tú has ayudado y bendecido a mi padre David. Tú me has puesto en este lugar como rey de Israel. Él sabía que Dios le había llamado para ser rey. Yo siempre me pongo a pensar, este era un jovencito de 15 años, de 15 años. Pero Salomón prácticamente está diciendo a Dios, yo no puedo hacer esto sin tu ayuda, con razón, con la edad, porque no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Y la única cosa que Salomón pidió de Dios era sabiduría y también entendimiento para juzgar al pueblo, para poder discernir lo bueno de lo malo. Todo va.
Repito, todo va con sabiduría. Su pedido no era para el beneficio de él mismo. Él no pidió riquezas. Él no pidió fama. Él no pidió nada, menos sabiduría. A mí me llama mucho la atención que un joven de 15 años pidió sabiduría. Y siempre veo a las enseñanzas de su madre y del profeta Natán. Esta oración nos dice que Salomón sabía que faltaba sabiduría y entendimiento. Claro, que a los 15 años. También nos dice que esta oración no era algún pedido de egoísmo, era para otros. Era para que él podría reinar sobre esta cantidad de gente. También nos muestra, debe mostrar a nosotros que Dios va a dar sabiduría y entendimiento a sus hijos cuando le piden con fe. Salomón tenía mucha, mucha fe en Dios, mucha fe. Él se dio cuenta que para ser un líder de un país tan grande, no es cuestión de ser poderoso, de tener tanto poder para manejar y reinar. No, pero es cuestión de discernir y cuestión de poder hacer decisiones correctas y decisiones que agradan a Dios. Por eso, él pidió sabiduría. En aquellos días, el rey era un juez y Salomón sí era juez y tenía que tener sabiduría y la habilidad de discernir entre la verdad y la mentira y la habilidad de escuchar lo que dijeron las personas y llegar a una conclusión buena y una conclusión correcta y una conclusión que agrada a Dios. Bueno, en esta oración vamos a ver la oración en el versículo 8. Voy a leerlo otra vez. El versículo 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. En este versículo, Salomón se da cuenta que Dios le ha puesto como rey de Israel, aunque fueran jovencito con menos años que la mayoría de los reyes que empezaron a reinar. La mayoría llegaron, había unos jóvenes, pero la mayoría llegaron a los 30, 40 o 30 o 20, 30 años. Él fue llamado por Dios, aun siendo el último hijo de David. Él sabía que fue algo especial. Y eso también puede ser una lección para nosotros, que Dios nos ha puesto exactamente donde estamos. Hay veces cuando preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios de mí? Pero es la voluntad de Dios. Y él sabía que fue la voluntad de Dios que él em, estuviera donde estaba y que él iba a servir al Señor con la ayuda de Dios. El versículo 9 dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Él en este versículo está pidiendo afirmación, que él está donde debe estar. Lo pide porque ahora él se da cuenta que es muy grande el pueblo, tal vez mucho más grande de lo que él había sabido. Hay veces cuando podemos pedir la confirmación de Dios para hacer una decisión. Yo recuerdo muy bien cuando Dios nos llamó a Roberto y yo para el campo misionero. am, Nosotros necesitábamos confirmación, una afirmación. Dios verdaderamente es lo que tú quieres para nuestra vida. Y después de orar y después de hablar con gente, ya sabemos, sí, el Señor. Entonces aquí Salomón está pidiendo, Señor, solo quiero una afirmación, una confirmación que yo estoy donde tú quieres que esté. Bueno, en el versículo 9 también, él está diciendo que sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, él sabe mucho de la nación de Israel. Él está diciendo a Dios que va a ser difícil dirigir a esta gente. Él sabía la rebelión de la nación de Israel.
Él sabía muy bien de su desobediencia. Él había visto en todas partes sus altares e ídolos a otros dioses falsos. Prácticamente él está diciendo, Dios, es un trabajo imposible y yo no puedo hacerlo sin ti. Pero nosotros sabemos, como hemos aprendido en muchos estudios, no hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando nos presenta algún trabajo difícil, sabemos que todo es posible con la ayuda de Dios. Bueno, en el versículo 10, voy a leer, el versículo 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Otra vez está mencionando, este pueblo es muy grande. Él pide la ayuda de Dios, pidió sabiduría y ciencia para poder gobernar. Ciencia es entendimiento, es la habilidad de saber todo. Él pidió esto no para su propio bien, pero para poder gobernar y juzgar. Nosotros también necesitamos la ayuda de Dios. Y otra vez está dando mucho énfasis sobre la cantidad de gente que había en el pueblo. Está hablando de millones de personas. Yo no sé si Salomón no sabía que era tan grande, no sé. Pero él siempre, durante todo esta y la otra cita, él siempre da énfasis sobre la cantidad de gente. Bueno, hay otra cita en la Biblia que vamos a ver. Está en Primera de Reyes 3, los versículos 5 a 9. Esta es otra cita de la misma oración de Salomón. Él confiesa que no es capaz. Es joven, ya sabemos que es joven y no sabe cómo ser la vida. Y dice que estoy aquí con su pueblo escogido y son muchas personas. Bueno, la oración en Primera de Reyes 3, empezando con el versículo 7, y lo voy a leer. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Muy interesante este pasaje. Él nos dice que Salomón se da cuenta que es muy joven para tal trabajo, 15 años. También él dice que no sabe cómo entrar ni cómo salir. Eso es muy interesante. Él pide el mismo amor y bondad que Dios le dio a su padre David, pero a mí me parece que él está diciendo, Señor, yo no sé nada, nada. Y seguro que está pensando, ¿cómo empiezo ese trabajo tan grande? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a manejar toda esa gente? ¿Y cómo a manejar los siervos, el palacio? Muchísimo para un joven de 15 años. Pero Dios le iba a ayudar y Dios nos va a ayudar a nosotros también. Cuando Él nos llama o cuando Él llamó a Salomón, Él prometió estar con Él. Si Él nos llama a nosotros, Él promete estar con nosotros. Bueno, vamos a leer Primero de Reyes 3, el versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar su multitud. Él dice que Dios, aquí estoy como rey entre su pueblo y casi es demasiado abrumador para mí para hacer ese trabajo. Él está diciendo, Señor, yo no puedo hacer el trabajo. Otra vez dice, este pueblo tan grande, ni puede contar la multitud de gente que hay. Parece que a mí me parece que él está un poquito asustado, no con el hecho de ser rey, pero con la cantidad de Israel, de los israelitas. Eran millones. Y no es solamente eso, tenemos que saber que en esta época, como muchas épocas, la nación de Israel estaba viviendo muy lejos de Dios, en rebelión. Habían casado, se casaron con incrédulos y construyeron, estaban adorando dioses falsos. Y él sabía todo esto. Y está diciendo al Señor, Señor, toda esa gente pagana, toda esa gente que no te ama, no sé qué hacer, no sé cómo entrar ni salir.
Bueno, en el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, otra vez, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Aquí él pide un corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y yo creo que él sí necesitaba mucho saber para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es para discernir entre la verdad y la mentira. Nosotros también necesitamos en la vida, necesitamos saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. El versículo 9 también, otra vez, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Él está diciendo, Dios, yo no puedo hacerlo sin tu ayuda. Yo no soy capaz. Que para mí es una actitud tan linda, tan hermosa, tan, mm, tan humilde, que él sabe que Dios le había llamado y está diciendo, yo no puedo hacerlo sin tu ayuda. En este instante, Salomón está dependiendo 100% en Dios para hacer el trabajo. Pide afirmación para estar seguro del trabajo. Él sabía que iba a ser un desafío muy grande porque Israel, como dije, estaba andando muy lejos del Señor. Él hizo este pedido pensando en Israel, no en sí mismo. Él no pidió nada para su beneficio personalmente. Y la lección para nosotros es que nosotros tampoco no podemos hacer nada bien sin la ayuda de Dios. Podemos hacer cosas, pero no vamos a tener la paz y el gozo sin la ayuda de Dios. Bueno, ¿y cómo contestó Dios? ¿Cómo contestó Dios la oración? Porque nos dice en segundo de Crónicas 1, 11 y 12. 11 y 12, y lo voy a leer. Estamos otra vez en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1, el versículo 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué lindo, ese versículo tan lindo. Dios le dio sabiduría, Dios le dio entendimiento, dio ciencia, riquezas, bienes y gloria. Dios le dio muchísimo más de lo que él había pedido. Y lo interesante para mí es lo que sigue en los versículos que llegan. No sé si ustedes recuerdan la historia de las dos señoras, eran rameras, dos rameras que llegaron a donde Salomón para hacer una decisión. Y lo que pasó, y um, cuando ellos llegaron, era poco después de que él había sido el escogido rey. Entonces, él no tenía más que 15, 16, 17 años máximo. Lo que pasó fue que una señora, dos señoras llegaron con un bebé, ¿recuerdan? Y una señora dijo, ay, lo que pasó, mi rey, es que anoche falleció el bebé de esta mujer y ella robó el mío. Y la otra mujer dice, no, 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 eso no pasó así. Es que el bebé de ella falleció y ella robó mi bebé. Qué dilema, ¿no? Y yo adivino, en este instante, Salomón está orando, ay Señor, dame sabiduría. Esa es sabiduría que necesito tanto. Y lo que él decidió, si pueden recordar, él dijo, bueno, voy a partir al bebé por la mitad y voy a dar la mitad a ti y la mitad a ti. Y la verdadera madre dijo, no, 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 que no parte mi bebé, délo a la otra mujer. Entonces ese dio a Salomón que esta mujer era la madre verdadera.
Esta fue la primera vez de miles de veces donde Dios le dio a Salomón toda la sabiduría que él iba a necesitar para reinar. Y también la habilidad de distinguir quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo una mentira. Y yo creo que diariamente Salomón pidió sabiduría del Señor. Hay otra oración del rey Salomón que voy a mencionar, no lo vamos a leer. Es una oración de dedicación de él a Dios y una oración de dedicación del templo que él construyó. Él está pidiendo que Dios tenga sus ojos puestos día y noche sobre el templo y sobre él mismo. Esta oración es una de las oraciones más largas en la Biblia. Salomón oraba mucho y varias oraciones de él están en la Biblia. Este fue una de las más largas en toda la Biblia. Está en Primero de Reyes 8, Primero de Reyes 8, 12 al 61, 12 al 61. No la vamos a leer. Am, pero con sus manos extendidas al cielo, él empieza a adorar al Señor. Y cómo veo yo esta oración de Salomón, y no sabemos cuándo él oró esta oración. Este puede ser, él reinó por 40 años. Este puede ser porque él demoró mucho tiempo construir el templo. Este puede ser después de 20, 25, 30 años en su reinado. Pero como veo yo, esta oración de Salomón tiene mucho que ver con el pecado del pueblo de Israel y del arrepentimiento de sus pecados del mismo pueblo, porque él vio mucho los pecados del pueblo. Y la oración, yo le voy a decir más o menos cómo era la oración. Y estoy dando énfasis sobre la vida espiritual de Salomón, porque durante su reinado, los primeros años, él amaba tanto al Señor y ama tanto al pueblo, que él, todo lo que hizo era para el pueblo. Y lo que él pidió en esta oración tan larga fue que Dios continúe su fidelidad ante el pueblo o hacia el pueblo. También que Dios perdone los pecados del pueblo. Él está orando por el pueblo de Israel. También que la protección de Dios estará sobre el templo y sobre él y sobre la nación de Israel. Y que Dios cumpla con su promesa a David para tener su descendencia encima del trono de Israel. Recuerdan ustedes de que Dios había prometido a David que su descendencia iba a sentarse en el trono de Israel para siempre. Y último, que Dios juzgue su pueblo con justicia. Eso es lo que fue esta oración. La dedicación de Salomón en esta oración larga, larga, era, él estaba dando su vida a Dios. Él estaba dando sus manos para hacer su obra. Él estaba dando sus pies para andar en su camino, en el camino de Dios, y su lengua para hablar la palabra de Dios. Él quiso tener el espíritu de obediencia y un corazón sensible. Y por eso, que vamos a ver más tarde, vamos a ver en esta época la condición espiritual de Salomón estaba totalmente dedicado al Señor. Tan buen ejemplo para nosotros, ¿no? Yo digo que sí. Así era Salomón en los primeros años de su vida. Y a la verdad no sabemos cuántos años siguió así. A lo mejor los primeros 30 o 30 o un poquito más. Pero en esta época, él era lo que se llama un tipo de Cristo en esta época, tan dedicado al Señor. Él escribió más que 100 canciones. Él escribió 300 proverbios y escribió los libros de la Biblia. Él estaba totalmente dedicado a Dios, totalmente obediente, pero tras los años, él cambió. Y yo digo otra vez, yo menciono esta oración de dedicación para mostrar que Salomón amaba a Dios. Era una oración de dedicación, que él andaba con Dios, amaba a Dios, obedecía a Dios en todo. Toda su vida estaba dedicado a Dios. Pero, y a veces hay un pero en la vida de alguien.
Vamos a ver Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11, los versículos 1 al 6. Y los voy a leer. Estamos en Primera de Reyes, el capítulo 11, los versículos 1 al 6. Dice esto, Primera de Reyes 11, empezando el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. Recuerden que Faraón le dio a Salomón a su hija y él se casó con ella. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amnón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, escuchan, sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidoníos, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente a Jehová como de David su padre. Y sigue diciendo que él edificó lugares altos para adorar de esos ídolos y los adoraba. Y para mí, esta porción de la palabra de Dios es una de las historias más tristes, una de las porciones más tristes en toda la Biblia. Él empezó tan cerca del Señor y terminó tan lejos. Él empezó a casarse con extranjeros que no eran de la nación de Israel, que había dado a Dios que ellos no deben casarse con ellos. Y él se casó con muchas mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Y tristemente lo que pasó era que ellas ciertamente hicieron inclinar su corazón tras sus dioses. La influencia de estas mujeres extranjeras causó que Salomón empezó a apartarse de Dios y empezó a adorar dioses falsos. Al fin se enojó Dios con Salomón y declaró que los descendientes de él no iban a sentarse sobre Israel el trono. Y se enojó Jehová contra Salomón. Eso está en Primera de Reyes 11:9. Es triste que un hombre tan bendecido por Dios, con tantos dones y tantos talentos, él tenía todo lo que un hombre quisiera tener. Y él se apartó de Dios. Salomón puso sus ojos donde las mujeres paganas y donde el mundo. Esas mujeres, a pesar de todo, su dedicación al Señor, esas mujeres paganas se desviaron su corazón. Y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió al Señor. Está en Primero de Reyes, ya lo leí, 11:6. Él construyó altares a los dioses falsos y sus mujeres y vivía de sus mujeres y vivía los últimos años en desobediencia a Dios. Qué lástima, qué lástima. Dios le había bendecido todo. Dios contestó sus oraciones y es una buena lección para nosotros que podemos empezar bien, pero tenemos que mantener los ojos fijos en Dios cada día de nuestra vida, hasta Dios nos llame al cielo. Su reinado duraba 40 años. Esos eran los primeros años, años dorados, años de prosperidad, pero todo terminó desastroso. Él empezó a oprimir la gente y adorar dioses falsos y volteó su mirada de Dios. Qué triste que no terminemos así. Bueno, hay muchas lecciones que podemos saber de toda esta historia.
no solamente la oración, pero yo aprovecho de ver algunas lecciones de la vida de él. Pero la primera lección de la oración es que podemos pedir sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice, podemos pedir sabiduría de Dios. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Salomón pidió una cosa del Señor, no más sabiduría, y Dios le dio. Y yo les voy a decir que vivimos en un mundo muy pecaminoso. Creo que se dan cuenta. Hacemos decisiones cada día. Créanme, créanme, necesitamos sabiduría para hacer estas decisiones. Y la perfecta sabiduría viene de Dios. Y la promesa de Dios es si pedimos sabiduría de Dios, Él nos dará, si pedimos con fe, creyendo. ¿Y cómo nos dará? ¿Cómo nos dará? Abundantemente. Esa palabra me fascina. La próxima vez que tiene que hacer una decisión y está faltando una respuesta, que pida sabiduría de Dios. O mejor cada día, las primeras palabras de la mañana debe ser Dios, dame sabiduría hoy para cada decisión que tengo que hacer. Créame, necesitamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. La segunda lección, que pida de Dios discernimiento. Que pida de Dios discernimiento entre lo bueno y lo malo. Que pida de Dios discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y eso es la oración de Salomón. Podemos orar esta oración. Dame, en 1 de Reyes 3:9, dame, Señor, un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Hemos hablado de orar la palabra de Dios. Podemos tomar mucho de los proverbios y orar estas palabras a Dios. Y Dios se lo dio. En el mundo hay lo bueno y hay lo malo, como todos sabemos. Y cada día nos afronta lo bueno y nos afronta lo malo. Y hay veces cuando casi es imposible discernir entre los dos. ¿Qué hacemos? Que oremos a Dios, que Él nos dé la habilidad de discernir entre ellos dos. Y este viene con la sabiduría. Sabemos que Satanás nos viene como un ángel de luz. Este está en 2 de Corintios 11:14. 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque él mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 de Corintios 11:14. Satanás viene disfrazado tanto que hay veces que es difícil saber quién es Dios y cómo es Él, y qué es verdad y qué no es verdad, o qué es lo bueno, qué es el malo. Que pida que Dios nos dé discernimiento cada día. Y la tercera lección, que guarde su corazón. Que guarde su corazón. Uno de los versículos favoritos míos está en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa debemos guardar el corazón, porque del corazón sale todo. Y del corazón maneja la vida. Proverbios 4:23. Tenemos un buen ejemplo de un hombre que no guardó su corazón. Salomón empezó tan bien caminando con Dios. Segundo de Reyes 3:3 dice, él amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Salomón estaba tan dedicado en Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Él era un hombre de la oración. Él era un hombre totalmente dedicado a Dios. ¿Sabe qué pasó? Él no guardó su corazón. Él no guardó su corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Bueno, lo guardamos viviendo una vida cerca del Señor, leyendo, estudiando la palabra de Dios. Todo eso es repetición, orando con Él, estando con Él cada día. Porque yo les voy a decir, yo no sé de Salomón, pero no demora tanto enfriarnos en las cosas del Señor. Y yo adivino
que con la influencia de esas mujeres no le demoró muchos años enfriar su corazón hacia el Señor, pero eso es lo que pasó porque él no guardó su corazón. Pero nosotros tenemos que estar todos los días, leyendo, estudiando su palabra, orando con él. Y si no lo hacemos, vamos a voltear la cara de Dios y poner la cara donde las cosas del mundo. Para Salomón, el mundo era sus mujeres. Este fue su debilidad. ¿Qué será para nosotros? ¿Qué vamos dónde vamos a poner la cara nosotros? ¿En Dios o en las posesiones, riquezas, familia? Cuidado que no terminemos como este Salomón, que no quite sus ojos de Dios. Sabe que la Biblia habla mucho del corazón y yo pienso mucho en el corazón. Dios no mira al exterior de nosotros. Nosotros nos vestimos bien, ponemos maquillaje, arreglamos el pelo. eh, Dios no mira todo esto. Dios no mira al exterior. Primera de Samuel 16:7b dice, cuando estaba escogiendo a un rey, dijo, porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira corazón. Muy bueno este versículo. ¿Cómo es mi corazón? Hay veces que es bueno evaluar y tener cuidado de guardar el corazón. Hay que tener mucho cuidado que no pongamos los ojos donde el mundo, donde las cosas del mundo, porque como dice la palabra de Dios, las mujeres desviaron, inclinaron y desviaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. ¿Cómo es mi corazón? Es bueno evaluar y tener cuidado, guardar el corazón. Otra lección. Dios quiere que le amemos más a Él que cualquier otra cosa. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no quiere que tengamos. Hemos hablado mucho de tener dioses antes en nuestra vida, que son antes de Él. Él es un Dios celoso. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Creo que es el versículo que hemos memorizado. Jesús le dijo, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es lo que amamos? Muchas veces lo que amamos, em, lo que, lo que amamos es algo que es más importante que Dios. Y es otra cosa, otra persona. Mm, no sé, puede ser que amamos a la ropa, puede ser que amamos, no sé, los muebles, la casa, el carro, lo que sea. Pero ¿qué es la cosa más importante en mi vida? Debe ser Dios. Muchas veces nos enamoramos con las cosas del mundo, pero debemos amar a Dios sobre todo. Y lo que Satanás hace, Satanás presenta las cosas del mundo como las cosas mejores, las cosas bonitas, hermosas. Y hay veces que es muy fácil enamorarnos con lo que Dios nos ha dado en vez de amar al Creador, que es Dios. Somos muy vulnerables a los ataques de Satanás. Y lo que pasa en estas cosas llegan a tener primer lugar. Estas cosas llegan a ser primer lugar en nuestra vida. Tras los años, obvio que Salomón puso las mujeres en su vida como lo más importante y él desvió en su caminar con Dios en los últimos años de su vida. Que Dios sea lo más importante en mi vida. Otra cosa, la mayoría son de la vida de Salomón, pero son lecciones que tenemos que hablar de estas. Nuestro caminar afecta a los demás. Y hemos hablado de esto también. Nuestro caminar afecta a los demás. Nuestro caminar afecta a los demás. Mateo 5:16.
Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Este versículo nos muestra que lo que hacemos, lo que escogemos hacer o cómo vivimos, todas esas cosas dan ejemplos para los que están en nuestro alrededor. Y ellos van a mirarnos y van a copiar y van a seguir lo que hacemos y van a copiar cómo vivimos. En especial nuestros hijos. ¿Cómo estamos viviendo? También un esposo que no es creyente. Él va a estar mirando, ojeando. Ah, mi señora dice que es creyente. Vamos a ver. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo tal como estamos predicando? Hay gente que dice una cosa y vive otra cosa. La vida de Salomón afectó a muchos. Dios sacó la mayoría de los tribus de Israel de su reinado. Uy, había peleas, había tantos problemas en su reinado en los últimos años. Dios dijo que uno de los siervos de Salomón iba a reinar. Esto está en Primera de Reyes 11. Y si podemos recordar, su padre de Salomón era David. ¿Qué problema tenía David en su vida? Eran las mujeres. Tenía mismo problema. Su vida de David fue repetida en su hijo Salomón y en los otros hijos. Los hijos del rey David, la mayoría de ellos salieron no dedicados al Señor. Mi vida y su vida va a afectar la vida de nuestra familia, nuestros hijos, los nietos. Como somos de madres, va a afectar muchísimo a nuestros hijos. Y yo no puedo dar demasiado énfasis sobre el testimonio nuestro frente a los demás. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde andamos? En especial, la familia. Otra lección. ¿Cómo quiere Dios que oremos? Em, Bueno, en este es un énfasis sobre el tiempo devocional, porque Salomón se alejó de la vida, de su vida de oración, se alejó de su vida de dedicación al Señor. Primera de Tesalónica, ¿cómo quiere Dios que oremos? ¿O cómo debe ser nuestras oraciones? Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Yo creo que Salomón dejaba de orar sin cesar, dejaba de comunicarse con Dios. Efesios 6:18, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo son nuestras oraciones? Y para mí la oración, la oración que estudiamos, era tan humilde y no era una oración, ay Señor, dame riquezas, dame esto, dame esto. No. Pero ¿cómo es nuestra oración? Ay, Señor, haga esto. Ay, Señor, dame esto. Ay, Señor, ay, por favor, necesito eso. Ay, Señor, yo necesito eso, tal y tal y tal y tal. La oración de Salomón es un buen ejemplo de cómo debemos orar. Estudiamos el Padre Nuestro al empezar este estudio. Vimos cómo debemos orar. Hace años estudiamos. No, este era no, el año pasado estudiamos el Padre Nuestro. Salomón era buen ejemplo de cómo orar. Él pidió sabiduría, entendimiento para servir, para poder servir a otros. Él pidió la ayuda de Dios. Él dijo, Dios, no puedo hacer nada sin tu ayuda. Él pidió ayuda de Dios para juzgar al pueblo y para discernir entre lo malo y lo bueno. Él pidió lo que todos de nosotros necesitamos. Podemos orar esta misma oración a Dios porque nosotros necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento para poder servir a otros. Necesitamos discernimiento entre lo malo y lo bueno. Debemos y podemos pedir igual a Dios. Bueno, el tiempo con Dios hemos visto que debemos estar leyendo la Biblia y alabando al Señor y confesando los pecados, dando gracias a Dios por lo que Él nos ha dado.
orando por otros y orando últimamente por nosotros. Salomón no pidió nada, nada, nada por sí mismo. Eso me llama mucho la atención. Él escribió tantas canciones y proverbios alabando a Dios. Él sabía alabar al Señor. Él oró de su corazón. Él era un hombre de la oración. Y yo siempre pienso, ¿cómo nos conoce la gente en nuestro alrededor? ¿Cómo es mi tiempo con Dios? Es que la gente dice, ella es una mujer de la oración. Ay, ella es una mujer que ama mucho a Dios. Ella es una mujer que sirve a Dios. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Aún saben que somos creyentes? ¿Cómo es mi tiempo con Dios? Es esencial que estemos cada día con el Señor. Puede ser que ya es tiempo evaluar nuestro tiempo de oración y estudio bíblico. Y yo le he dicho muchas veces, ustedes tienen a la mano un instituto bíblico. Y hay veces que puede estudiar por el internet. Mi esposo está enseñando ahora un curso sobre el internet, creo que es cada viernes. Y él estará enseñando también. Creo que él llegará a Colombia en el mes de marzo para enseñar un curso de consejería bíblico. Ese es un curso muy bueno. Pero puede ser que ya es tiempo evaluar nuestro tiempo con el Señor y pedir, Señor, yo quiero mejorar mi tiempo contigo. Y haga una decisión. Cada día voy a estar con el Señor. Bueno, otra lección. Dios desea que terminemos bien. Dios desea que terminemos bien. Y yo incluyo esto, porque yo he visto tantas, tantas personas, tal como Salomón, que empezaron tan bien, amando al Señor, dedicados al Señor, pero terminaron alejados del Señor. Hechos 20:24. Dios desea que terminemos bien. Dios desea que terminemos bien. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vemos que Salomón empezó muy bien su vida, completamente dedicado a Dios, pero no terminó así. En sus últimos años, él dejó el Señor. Dice que, como leímos, las tantas mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Dios. Él puso sus ojos donde las cosas y placeres del mundo en sus últimos años. Cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios y cuando los ponemos donde las cosas del mundo, vamos a voltear la cara y vamos a dejar de adorar al Señor. Bueno, no es que vamos a pedir la salvación, pero vamos a terminar como Salomón, con los ojos puestos en algo en el mundo, que Dios no viene primeramente en nuestra vida. Dios tiene que ocupar primer lugar. Salomón no terminó su vida bien y nosotros podemos aprender y podemos hacer un pacto y compromiso. Señor, yo voy a terminar bien. Roberto y yo hemos dicho tantas veces, queremos terminar la vida bien, terminar con los ojos puestos en el Señor, dedicados al Señor cada día de nuestra vida, que no construye altares a los dioses falsos, a personas, a trabajos, a pasiones. Esas son cosas del mundo. Que siga Dios, que no dejemos que las cosas del mundo inclinen nuestros corazones a dioses ajenos. Otra lección, necesitamos que Dios controle nuestra vida. Necesitamos que Dios controle nuestra vida. Y eso es necesario si queremos vivir bien. Podemos vivir nosotros controlados con nuestra con nuestra propia vida. Pero Dios nos quiere que sepamos que necesitamos a Él, necesitamos que Dios controle nuestra vida. Hechos 17:28
dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Somos de Dios, pertenecemos a Dios y vivimos en Él. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo muy conocido. Necesitamos tener Dios en nuestra vida para poder funcionar bien. Es decir, que Él guíe la vida nuestra, que Él esté en control de nuestra vida. Sin dar control a Dios, la vida ser muy difícil. Él sabe nuestras necesidades, Él sabe guiarnos, Él puede guiarnos, Él sabe todo lo de nuestras vidas. Como hijos de Dios es fácil tomar control de la propia vida. Y cada día tenemos que decir, Señor, hoy te doy mi vida. Hoy entrego mi vida a ti. Si hay unas que no han dado control de su vida a Dios, hoy que pida que Él tome control de su vida y que haga su voluntad en la vida. Es una dedicación de vida que nos repite hacer todos los días. Y yo voy a repetir, no pueden faltar muchos días para enfriarnos en el Señor. Unas semanas, un mes, sin considerar, sin hablar con el Señor, sin orar, sin leer la palabra de Dios. Y créame, vamos a enfriarnos en el Señor. Es tan triste ver que Salomón, un hombre tan poderoso, tan rico, que andaba tan cerca de Dios, dejaba que esas mujeres paganas controlen su vida, que ellas estaban controlando su vida. Él construyó altares, los altares de los dioses de estas mujeres. Es triste. Bueno, la última es que pida perdón por los pecados. Y yo puse esto porque, bueno, hemos hablado mucho de pedir perdón por los pecados, que pida perdón por los pecados. Y el versículo, 1 de Juan 1:9, lo conocemos muy bien si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Para mí es muy interesante que unos de los comentarios, no todos, dijeron que no hay ni una cita en la Biblia donde Salomón pidió perdón por sus pecados, porque él pecó contra Dios. Pero otros dicen que sí, pidió perdón, porque en esta oración para el templo, él está pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Yo creo que él sí pidió perdón de Dios. Y yo menciono esto no para discutir si él pidió perdón o no. Yo estoy segura que sí. Pero lo menciono para dar énfasis sobre la necesidad de nosotros, que nosotros tenemos para pedir perdón de Dios por los pecados. Nuestro Dios es perfecto y el pecado no puede ser frente a Él. Yo he leído ese versículo varias veces, Isaías 59:2. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La única persona pecaminosa que Dios escucha es la que quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Para orar, nosotros tenemos que pedir perdón por nuestros pecados y limpia. El pecado forma una pared entre nosotros y Dios. Hay que pedir perdón por los pecados. Y Dios nos limpia y nos perdona y nos escucha. Terminando, que no pase a cada uno de nosotros lo que pasó con Salomón. Y yo lo he visto con pastores, lo he visto con amigos, empezar bien y terminar no adorando al Señor. Él pidió de Dios discernimiento para reconocer entre lo bueno y lo malo. Y Dios le dio, se le dio. Pero no, él no podía saber o él no podía distinguir lo malo de estas mujeres y la influencia de ellas y el mundo para con él. Cada día tenemos que pedir sabiduría y discernimiento y créame, Dios sí nos va a dar. Bueno, la tarea y después oramos. Después de la tarea, oramos. Ojalá
que estén haciendo sus tareas. Las tareas, vuelvo a repetir, son para hacerles recordar el estudio entre semana. Y son fáciles, no son nada difíciles. La tarea, la primera, es en Primera de Reyes 3:3. Y si necesita, Estelita tiene estas 5 tareas. Puede comunicarse con ella. Primera de Reyes 3:3. ¿Qué nos dice de la vida de Salomón? Primera de Reyes 3:3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la vida de Salomón? Primera de Reyes 3:3. ¿Qué nos dice de la vida de Salomón? Número 2, y esto es fácil. ¿Cuál fue la única cosa que Salomón pidió de Dios? ¿Cuál fue la única cosa que Salomón pidió de Dios? Es fácil, ¿verdad? ¿Cuál fue la única cosa que Salomón pidió de Dios? 3, ¿cómo contestó Dios la oración? ¿Cómo contestó Dios la oración? ¿Qué vimos? Eh, ¿qué le di? Le dio Dios muchas cosas a Salomón. ¿Cómo contestó Dios la oración? Bueno, la cuarta pregunta o la cuarta tarea. Primero de Reyes 11, 1 al 4. Primero de Reyes 11, 1 al 4. ¿Qué pasó en la vida de Salomón? Primero de Reyes 11, 1 al 4. ¿Qué pasó en la vida de Salomón? Primero de Reyes 11, 1 al 4. ¿Qué pasó en la vida de Salomón? Y la quinta tarea, eso también es fácil. ¿Dónde tiene que estar puestos nuestros ojos? ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? Y también dónde no deben estar puestos. Donde sí deben estar puestos nuestros ojos y donde no deben estar puestos al mundo. Esos son muy fáciles, no son difíciles estas 5 tareas. Y puede hacer uno cada día o puede ser todos a la vez, no importa, pero ojalá que están haciendo sus tareas y también memorizando los versículos. Proverbios 16:16, lo voy a repetir, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por la vida de este hombre, Salomón, que era un hombre tan especial en sus ojos, un hombre, Señor, que quiso servirte, que estaba tan dedicado, este rey dedicado a ti en todo lo que hacía. Señor, gracias por su ejemplo de cuando él oraba. Él pidió para el pueblo de Israel. Él era un hombre humilde, era un hombre que quiso agradar a Dios. Señor, te damos tantas gracias por esta oración que él pidió sabiduría y tú le diste muchas cosas más. Y Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros que podamos guardar el corazón, porque de él mana la vida. Sabemos, Señor, de lo que entra en nuestros ojos, en nuestra mente y corazón es lo que va a salir. Señor, que estemos estudiando tu palabra, que estemos orando, que estemos comunicando contigo cada día y que nos demos cuenta nuestro testimonio en cómo vivir, que nuestra vida afecta a los demás. Ayúdenos, Señor, a mantener una relación íntima contigo cada día. Señor, denos cuenta que no podemos hacer nada sin tu ayuda. Damos gracias que este hombre se dio cuenta que él no pudo reinar, él no pudo hacer nada, ni entrar ni salir. No pudo ni empezar, no pudo hacer nada sin ti. Señor, que tengamos esta misma mente de que no podemos hacer nada sin ti. Y si siempre, cada día estamos pidiendo, Señor, dame sabiduría para poder
vivir la vida tal como tú quieres. Ayúdanos a discernir entre lo bueno y lo malo. Sabemos que Satanás viene como un ángel de luz. Ayúdanos, Señor, a rechazar lo que Él nos pone frente a nuestros ojos. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, porque ofendemos cada día. Y ayúdanos a pedir perdón por los pecados, para limpiar y para aclarar y lo que hay entre nosotros y contigo. Señor, ayúdanos a ponerte primeramente en nuestra vida, que no tengamos dioses ajenos, que nos quita la mirada de ti. Señor, ayúdanos. Yo doy tantas gracias por este grupo de damas que podemos reunirnos así, Señor, con estudiando tu palabra. Pido por cada uno, Señor, que cada una de esas mujeres que siga fiel a ti, que siga fiel cada día, sirviendo, orando, estudiando tu palabra. Damos tanta gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Si hay una persona que está escuchando que no te conoce como Salvador, favor, hable al corazón de esta persona en este momento y que yo pido que esa persona hable con Estelito, con una de las mujeres creyentes, para dirigirlos a los pies de ti. Gracias, Señor, por Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, tu único Hijo, Jesucristo. Amén.